Edith Espino, también conocida artísticamente como Malena Colibrí, es una destacada artista multidisciplinaria oaxaqueña que combina su pasión por las artes escénicas con el activismo y el compromiso comunitario. Con una sólida formación en teatro, danza y performance, ha trabajado en proyectos que promueven la paz, la justicia social y la igualdad de género. Actualmente coordina proyectos artísticos y comunitarios que buscan generar impacto social positivo a través del arte y la educación. Su trabajo es un ejemplo de cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para el cambio social. Ya era algo así tremendamente rico. O sea, solo recuerdo la sensación de mucho disfrute, como de mucha diversión, como cuando estás jugando a la cosa más favorita de niño y dices, no, otro ratito, mamá, no, dame chance. Yo iba a un curso de literatura donde iban puros adultos en la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces, también fueron referentes bien importantes para mí la palabra paz y nos hace mucho más sentido dignidad. Y de hecho estábamos por hacer un manifiesto para cambiarlo, pensando que toda esta cuestión de la paz y lo que tiene que ver también con construcción de paz, cultura de paz. Es un camino donde se hacen estas preguntas, cuestionamientos, incluso hasta llegas a pensar, ¿vale la pena? Hola amigos, amigas, compañeros, compañeras de lucha. Pues me da mucho gusto saludarlos en otro capítulo más de Nosotras en Ruta. Pues ya estamos estrenando la tercera temporada, como todos ustedes saben, pues ya estamos con todo. Y miren, me da mucho gusto compartir con ustedes que en esta tercera temporada pues estamos haciendo también esta convocatoria a mujeres, y así como la primera y segunda temporada, muy aguerridas, luchonas, con una gran trayectoria en su trabajo, en lo que ella les apasiona. Y pues bueno, el día de hoy no es la excepción. El día de hoy tenemos a una gran mujer. Ahorita estábamos platicando con ella antes de entrar. Y pues la saludo, le doy la bienvenida a mi querida Malena. Muchas Bienvenida, gracias. Malena, a Nosotras en Ruta. Muchísimas gracias, Beatriz. Pues más bien, gracias por la invitación, por pensarnos, considerarnos. Hablo mucho en plural, pensando como siempre en la red, en mis colectivas. Sí. Pero nada, pues muy agradecida. Pues muy bien, como ustedes saben, pues la intención de Nosotras en Ruta es compartir con ustedes pues las historias de estas grandes mujeres. Yo digo grandes porque en donde quiera que estamos rodeadas de mujeres grandes, mujeres muy interesantes, con unas historias que no solo nos ayudan a pues en algún momento tengo este tema, ay, mira, lo resolvió de esta manera, ¿no? O son mujeres que son muy participativas, son activistas y pues también traen otro punto de vista. Y pues en ese sentido quiero compartir que Malena, fíjense ustedes, por eso le pregunté, ¿eres artista? Y me dice ella, ya me dio su punto de vista, pero para que ustedes tengan conocimiento, ella se dedica al mundo de las artes, sobre todo en el tema del teatro comunitario. Ella pues nos va a explicar, nos va a comentar pues cómo nació esta pasión, ¿no? Este cariño por realizar, por enfocarse realmente al teatro comunitario, pero sobre todo este tipo de arte, ¿no? Entonces, mi querida Malena, pues dinos de dónde eres, qué has hecho, cómo es que te apasionó el tema del teatro comunitario. Pues soy de aquí, de Valles Centrales, de Oaxaca. Quizás esta pasión por el teatro, por la escena, nace desde muy pequeña y tengo que decir que es un aporte bellamente que sembró de alguna manera mi madre, pero también como el contexto y yo creo la sensibilidad, ¿no? De estar en la vida, en el mundo, de haber nacido. Nos contabas, mi querida Malena, que tu mamá fue la que como que te sembró esa semillita desde chiquita. Tu mamá, yo hasta dije, ha de ser abogada, o porque siempre ubicamos, ¿no? A las compañeras que les gusta el tema de los movimientos y todo esto, vienen enfocadas en esta rama. Y no, me decías que tu mamá se dedica a la química, algo así, ajá. Así es, mi madre es ingeniero industrial químico. Ajá. Y su área está como más en ese territorio de las ciencias, las matemáticas, la física.
y de repente pues llego yo y soy como en otro territorio completamente contradictorio a Sí. ese pareciera, pero no. Ajá. Y entre que mi madre era una apasionada de la música clásica, de la poesía, de los clásicos, del teatro y la verdad que en este lugar también de ella como docente, pues nos ponía a leer un montón, ¿no? Casi tienen que leer, ¿no? En ese Ajá. lugar de diario. Ah, muy bien, muy Y bien. entonces, pues yo crecí con los clásicos desde pequeñita, ¿no? Ajá. Y crecí con música clásica, pero no solo la música clásica, sino también música revolucionaria. Entonces había como estos territorios que, que terminaron de nutrir mi quehacer y son parte también de mucho de lo que ahora me es significativo, me apasiona, me es importante, incluso imprescindible en la vida tener presente, ¿no? Los movimientos sociales, las luchas sociales, no solo en el país, sino en el mundo latinoamericano, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, fueron referentes bastante importantes en mi vida que cultivaron pues mucho de lo que me sigue acompañando, ¿no? En la vida de quien estoy siendo. Ajá. Escuchaste música revolucionaria desde muy chiquitita. Sí, ¿Entendías? no entendía muy bien, quizás para mí era esta cuestión bastante sonora, ¿no? O sea, las voces, la guitarra Ujú. y los tambores o la flauta, a diferencia de la música clásica, Sí, sí, más sí. violines, piano, el cello, Ajá. el clarinete, ¿no? Entonces, eh, quizás esta apertura sonora, eh, algunas palabras que en las canciones se quedaban como más grabadas o frases, ¿no? Fragmentos de canciones que yo podía tararear o repetir, que con el tiempo van tomando ya un significado y se van entendiendo, Sí, sí, ¿no? sí, sí. A través de la vida, con procesos propios de la vida, esas frases que se quedaron grabadas, como cualquier canto infantil de Ujú. lo que tú escuchas en el día a día, después toma profundidades distintas en mi propia vida, ¿no? Ujú. Entonces, en ese momento no las escuchaba, sin embargo, em, puedo recordar que en algunas veces mi mamá me decía, bájale, ¿no? Que no se escuche tan fuerte. Mm. También no entendiendo muy bien por qué y qué Ujú. atravesaba en el contexto que me Sí, sí, rodeaba, sí, sí. eh, pero sí me dejó interrogantes que nunca se fueron Ujú. y que quizás también fue como ir sembrando esas interrogantes para después hacerle preguntas a la vida. Ujú. Ujú. Por lo general, yo también crecí no solo con música revolucionaria, ¿no? Música de protesta, porque pues parte también de mi formación fue así, y no fue una formación, sino igual como tú, de papás, ¿no? Pero uno de chiquita, cuando tú vas escuchando este tipo de mensajes, em, a veces uno no logra entender, pero sí te dice, hay una desigualdad, hay injusticias, y eso te queda como muy marcado, que a la larga lo vas entendiendo de acuerdo a cómo ya vas viviendo, ¿no? Tu día a día, y de acuerdo a tus etapas, porque en la primaria pues estás conviviendo, ¿no? Conociendo el mundo, pero ya en la secundaria empiezas ya a ser crítica, en la preparatoria ni se diga, o es a ese nivel, a esas edades, los jóvenes ya son más críticos, observan, y ya esto está mal, o sea, ya tienen ya una formación, ya no dicen esto está bien, esto está mal, sino ya tienen su propio punto de vista. Y en el caso tuyo fue conjugado con el tema de esta forma del mensaje que enviaban estas canciones, pero a la vez lo tuyo era cómo lo expresas, cómo lo transmites, para que estas personas que te están viendo
puedan entender lo que tú les expresas. ¿Ha sido fácil para ti, mi querida Malena, transitar, como llegarle a este público para llevarle estos mensajes? No sé si ha sido fácil, Ajá. quizás no estaría la palabra fácil. Em, Ha sido bastante complejo, diría yo. Sin embargo, en su complejidad también ha sido bastante disfrutable. Ajá. Y creo que tiene que ver pues, por el hermoso privilegio de hacer algo que me gusta hacer, ¿no? O sea, pensarme a mí en la escena, pensarme a mí jugando a la escena, a la danza, al movimiento, a la escritura incluso, son territorios de mucho gozo. Y en esa cuestión también compleja, el gozo viene también tejido, rodeado, pues del montón de contextos que justo nombrabas, que hablan sobre una desigualdad, de una inequidad, de ver formas y maneras del mundo también muy abusivas y hostiles. Y creo que ahí viene la complejidad de cómo tejer en esto que parece tan contradictorio de habitar el gozo y también de reconocer el otro lado tan hostil del mundo que nos atraviesa, ¿no? Y entonces digo también la complejidad porque también ha sido de manera muy honesta y genuina nombrarme en ese quehacer. O sea, poner mi propia experiencia vivida en ese quehacer. Entonces, se convierte también y está muy de la mano en un activismo que no se separa de mi vida, sino todo se conjuga más bien, ¿no? Entonces, para mí es como esta complejidad de sentires que siempre va de la mano de un montón de cosas. O sea, no está solo el gozo, no está solamente el dolor o la tristeza, sino están rodeadas y están conjugadas un montón de cosas que lo vuelven complejo, pero en una cosa rica en su complejidad y en su confusión también. Y bueno, que yo ya te corté la inspiración, pero tú empezaste muy chiquita con esta pasión que tuviste sobre el tema del teatro. ¿Cómo es que tú empiezas ya a tomar la decisión de esto es lo que me gusta y quiero hacerlo? Híjole, no sabría decir cómo, solo puedo recordar que así, de verdad, quizás desde mi preescolar, cada que decían baile, canto, todas las cosas que hacían en la escuela, yo era muy feliz. O sea, disfrutaba demasiado estar participando en eso. Así, no importaba qué era, ¿no? O sea, el chiste que a mí me implicara moverme, jugar a cosas, ya era algo así tremendamente rico. O sea, solo recuerdo la sensación de mucho disfrute, como de mucha diversión, como cuando estás jugando a la cosa más favorita de niño y dices, no, otro ratito, mamá, no, dame chance de quedarme más a jugar. Entonces, tiene que ver con esa sensación de muchísimo gozo. Por eso hablo mucho del gozo, porque sí la reconozco corporalmente en el cuerpo, ¿no? En decir, estas sensaciones sí las conozco. Y entonces haber conocido eso corporalmente, ese disfrute, ese lugar, porque para mí, pues claro que era un juego, ¿no? O sea, en la primaria, en el preescolar, parte de la secundaria, era una cosa de diversión. Entonces, se vuelve también tan importante para mí el juego en la vida. Hasta en mi vida adulta ahora, ¿no? O sea, yo le llamo jugar a la escena,
¿no? O sea, hacer teatro comunitario para mí es jugar con la vida, jugar con lo que nos está pasando desde un lugar de mucho compromiso y responsabilidad y respeto. Pero el juego para mí es algo muy importante, que implica una cuestión de compromiso. Por ende, está muy ligado al respeto, a la responsabilidad, a la honestidad, a la dignidad. Y entonces abracé más bien ese sentir que me habitó en la infancia y dije, ¿qué puedo hacer para volver a vivir eso en mi vida y en mi cuerpo? ¿Qué tendría que hacer para que eso estuviera presente en mi vida? Porque eso no es algo que quiero que desaparezca. Muy bien. No, o sea, quiero que esté presente en mi vida. Y entonces fue así como dije, voy a estudiar lo que sea que se llame la cosa cuando era niña, pero algo que me lleve a esos lugares, ¿no? Y entonces, claro, yo veía en esa época en una familia bastante también tradicional, convencional y demás, pues la televisión abierta, ¿no? Y entonces esos fueron quizás los referentes de televisión abierta que tuve, que no siempre fueron los mejores, pero por otro lado nos ponían películas, ¿no? Que quizás ahí es donde para mí fue como el punto importante de decir, esto es lo que quiero, ¿no? Esto, no sé cómo se llama estudiar eso, no sé qué es eso. Y después con el tiempo y la vida, pues estaba el CEDAR ya en Oaxaca, ¿no? Sí, claro. Estudiaron unas primas allá, ¿no? Yo en la secundaria, pues a veces me llevaban a clases y yo me quedaba a sus clases de pantomima, de danza, ¿sí? y era la chiquita. Entonces, Ajá. pues para mí era así como, esto es lo que quiero, ¿no? O sea, aquí quiero estudiar, cosa que se salió, mi mamá no consideraba como eso parte de la vida, como una carrera, como había como muchos estigmas, ¿no? A nivel familiar con relación a estudiar artes escénicas. Entonces era como algo no bien visto por parte de mi familia, ¿no? Eso es lo que hace contradictoria y confusa el primer territorio de mi infancia, porque era algo que le apasionaba. Yo sabía que le gustaba mucho a mi madre, pero era algo que no me permitía estudiar. Entonces, tengo que reconocer que he abrazado mucho mi rebeldía. Y para mí era escaparme de la escuela. Irme a la casa de cultura, a las bibliotecas. En ese entonces la biblioteca pública era más concurrida, sí, ¿no? es cierto. Y meterme a clases al CEDAR. Y fui muy rebelde en mi bachillerato y mi secundaria y pues me escapaba. Literal, me escapaba a la escuela para ir a estudiarme en otro lado. Y así encontré la Casa de los Teatros, muy chiquita. Muy chiquita. Y pues me metí a estudiar allá y eso hacía, ¿no? O sea... Pero bueno, dentro de tu rebeldía, tu mamá, tu papá te dejaron entonces, porque de repente sí, cuesta, ¿no? Que en tu rebeldía, puedas tener la razón, ¿no? En la rebeldía, o sea, para la gente, pues sí, o sea, sí, yo sé, pero por ahora no es la razón, no es lo que se necesita, o para mí no es lo que tú necesitas, ¿no? Ayudó mucho que vengo de una familia de madre autónoma, de abuela autónoma, ¿no? Entonces la figura paterna nunca estuvo presente muy bien. desde mi abuela, pues, ¿no? Que también fue alguien que me crió. Entonces mi mamá, al ser madre autónoma, pues trabajaba todo el día. Y eso hacía que yo podría escaparme. Muy bien, o sea, tenías tus tiempos, pues. Realmente fue una ventaja, ¿no? Sí, claro. Quizás si hubiera estado más presente desde esta postura de eso no me hace sentido y no vas, a lo mejor eso hubiera sido más contraproducente en mi quehacer, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues agradezco esa situación. No fue la mejor en muchos sentidos, pero
pues a mí me permitió tener esos espacios tan importantes en mi vida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues... Y que lograste tu sueño, ¿no? Lograste sí, lo que querías. sí, yo dije, Ajá. esto quiero y lo voy a hacer, no importa cómo, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, pues era como en la Casa de los Teatros, como también hacer trabajo solidario para pagar clases, Ah. como ir buscando, porque pues era una niña en Ajá, realidad, ajá. ¿no? Entonces era así como, ¿cómo hago esto para no soltarlo? No trabajo, no Ah, sí, tengo sí, como el sí. recurso para los talleres, Casa de Cultura. Igual yo iba a un curso de literatura donde iban puros adultos en la Casa de la Cultura, ¿no? Ah. Entonces también fueron referentes bien importantes para mí hablar de la vida con personas, habían pintores, escritores, bailarines, o Oye. sea, y todos estaban en la clase de literatura y yo era una niña de 15 años Ajá. con Con personas que ya personas grandes. tenían y leían de todo y escribían, y yo escribía también, ¿no? Y entonces, pues fue muy rico también sentirme tan cobijada Sí. por todas estas personas en diferentes espacios y, y cobijada hablo porque pues me cuidaban, era mucho el respeto también. Entonces pues agradecí todo ese trayecto, ¿no? De personas en estos territorios que pues que me ayudaron y me brindaron un montón de referentes, ¿no? Fueron tus maestros en el camino, ¿no? En la Sí, vida. fueron mis Sí, fueron maestros y tus maestras, maestros, sí. sí, maestras. Y a partir de ahí. Y a partir de ahí, o sea, yo lo amé. Sí, Lo sí, sí. amé, lo amé. Yo creo que hacer teatro en la Casa de los Teatros, tener a la maestra Lupe Villa como una gran maestra, el maestro Orlando Vitti también, no solo en danza, sino en teatro y dirigiéndonos. A mí me ayudó muchísimo a esa edad tener a esos maestros, porque además generosamente me brindaron un mundo muy poético, ¿no? De profunda poesía, Sí, sí, sí. donde traían a la vida cotidiana y la trazaban y la pintaban y la bailaban y la escenificaban desde lugares muy profundos, de profunda poesía. Entonces, eso ha estado en un lugar muy preciado de mi vida y de mi corazón, donde también se vuelve un acto político y de resistencia reconocer en la vida cotidiana esos instantes de belleza, Ujú. ¿no? Y abrazarlos porque son también parte de las resistencias que nos siguen Claro. sosteniendo en la vida, ¿no? Entonces, para mí fue un regalo. Y en ese transitar, mi querida Malena, bueno, tú ya te enfocas más en esta área, en lo que a ti te gusta, que también escribes, sí es cierto, tú ya tienes un libro, tienes no sé si ya tienes uno, yo supe de uno, Ujú. ajá, pero no solo expresas, sino de forma visual, de forma que llegue a la gente, sino también de forma escrita. Em, ¿Cuál es la diferencia de expresar estas emociones entre uno y lo otro? Mm, Para mí, en cuanto a la escritura, es que no sé, bueno, sí hay diferencia por la manera en cómo se enuncia uno y otro, ¿no? Pero para mí están completamente abrazados. Cuando yo escribo, en realidad lo hago a través de muchas sensaciones corporales, Ah, que son las que me llevan a las imágenes. Entonces, es como un ir y venir, ajá, es como una danza también, sí, sí, sí. entre lo que hay aquí como un archivo de la memoria en el cuerpo, Ujú. como también una construcción de imaginarios y de imágenes que se van construyendo no solo con esta memoria, sino con ir construyendo nuevas memorias en el presente. Ujú. Y eso me lleva a mí a la escritura, entonces es como nada más narrar un poco esta danza, ¿no? Con
con metáforas, con cosas que me llevan a mí, a que cuando yo lo leo vuelva a sentir o vuelva a llevarme a construir imágenes, paisajes, películas enteras, diría yo, ¿no? Y en la danza o en la escena del teatro está esto presente hablando, ¿no? Entonces, solo tiene maneras de enunciarse diferentes, de nombrarse diferentes, pero van todo el tiempo abrazadas. Y ahora que muchas personas que nos están viendo y escuchando, si nos pudieras como aclarar, ¿cuál es la diferencia del teatro comunitario? Para mí, del teatro comunitario al teatro convencional, tiene que ver con este lugar de abrazar las historias que nos rodean, de también elegir qué historias se cuentan como en un lugar de resistencia y de protesta, de incluso hacer tuyos los espacios públicos, ¿no? Que son nuestros. Sí, claro. ¿No? Entonces, de apropiarnos esos espacios para que este compartir escénico no quede otra vez cooptado solo por una élite, por quien pueda ir a un teatro, por quien puede pagar un teatro, o quien puede pagar un boleto para ir al teatro, sino justo es que sea parte de la comunidad, este referente de hacer escena, que jugamos a la escena toda la vida desde que somos chiquitos, ¿no? Jugamos a ser maestros, doctores, cocineros, o sea, hacemos la vida en la escena, todo el tiempo jugamos a la escena. No soy la misma aquí que en mi casa, que dando clases, y jugamos todo el tiempo a la escena, que en el autobús, ¿no? Entonces, es como para mí ese cotidiano de la escena que ya habitamos, solo le damos un espacio para seguir contando historias, reflexionando, creando, ¿no? Y que esté cercano y que sea parte de la vida y de la comunidad. Y creo que para mí eso es lo que se vuelve imprescindible no perder, ¿no? Es una lástima que los espacios dedicados para el arte, para la escena, ni siquiera se usen en el Estado, ¿no? Ni siquiera se puedan usar porque tienes que hacer un montón de papeleo burocrático, tienes que contar con el capital para poder usarlos o tener relaciones específicas que te puedan prestar los espacios, cuando tendrían que estar abiertos a que constantemente sea un espacio para contarnos las historias. Si la vida es un tejido de historias, sería cómo nutrir ese espacio para ir tejiendo estas nuevas memorias más deseables para nuestras vidas, para la comunidad, para los mundos que queremos construir. Y va de eso para mí el teatro comunitario, ¿no? Tiene que ver también con una postura política bastante importante. Y en este sentir, yo he escuchado y he visto a varios compañeros, compañeras, que se dedican a la fotografía, al cine, ¿no? Que dicen, nosotros tenemos que arrebatar los espacios porque si no, no nos lo van a dar. Tal como tú lo dijiste, los espacios a veces ya están cooptados, ¿no? Estos espacios que deberían ser para el público, para la gente, estos espacios que deberían de llamarse, entre comillas, libertad, porque es donde nosotros podemos como tener este acercamiento no solo con la gente, sino que lleguen los mensajes con la gente, incluso de si hay situaciones que vivimos en nuestro país o nada más en nuestra colonia, ¿no? En la que vivimos, en las cuales pues no estamos de acuerdo, pero tendrías que organizarte, presentar un oficio, como tú dices, todo el canal burocrático hasta llegar al que te tiene que resolver, ¿no? Sin embargo, estos espacios públicos no solo deben considerarse como espacios de la gente, sino que, y claro que para que haya todo un orden, pues debe haber como pues ciertos tiempos para que cada quien lo pueda usar y todos puedan
puedan usarlo. Sin embargo, sí creo que son estos espacios públicos, no sé, desde tu trabajo, desde tu perspectiva, que pueden ser impulsados incluso para lo que tú también vienes desarrollando, que me da mucho gusto coincidir contigo y en este proyecto que traes en una asociación civil que está enfocado al tema de la paz, ¿no? Yo creo que estos espacios, y si unes estos espacios públicos con las artes que tú realizas, con el mensaje que tú envías, creo que no solo colaboras, sino dejas tu semillita ahí, ¿no? Para que este proceso de paz en cualquier lugar se pueda dar, que estas nuevas generaciones puedan ver esa posibilidad en un futuro de decir, mira, aquí me siento libre, puedo expresar, puedo hacer, y que vean obras ahí de teatro donde no sean nada más reflexivas, sino también sean con este activismo. Yo creo que podría ser como estas otras formas, estos otros canales para llegar a los sentimientos, pienso yo, pero no sé, tú tienes más la experiencia. Ajá. En esto de la paz, si bien hay una asociación aquí en Oaxaca que tenemos, que es Círculos de Paz Oaxaca, nos cuestionamos mucho también la palabra paz y nos hace mucho más sentido dignidad. Y de hecho estábamos por hacer un manifiesto para cambiarlo, pensando que toda esta cuestión de la paz y lo que tiene que ver también con construcción de paz, cultura de paz, ya en el sistema, trae una mirada bastante eurocentrista, norteamericana, y también los sistemas, así como cooptan un montón de cosas, cooptan un montón de palabras como libertad y como paz, y las van envolviendo en otros sentidos, sin sentido, diría yo, ¿no? Y yo pensaría más bien, pues, para hablar de paz habría que hacer una reorganización, una reestructuración global tremenda para que estén presentes las equidades, ¿no? La dignidad presente en la vida diaria, cosa que no está, ¿no? Entonces, si bien sí tiene que ver con estos saberes y esquemas de la cultura de paz, tengo que decir que tengo una postura con esa palabra nada más, ¿no? Uh-huh. No le quito todo lo bellamente que se ha construido en esta esperanza deseable por un bienestar común y colectivo, ¿no? Pero para nosotras, para mí, quizás la dignidad tiene más sentido, ¿no? Y lo nombro así. La dignidad como una apuesta a construir vidas dignas, ¿no? Y vidas dignas me refiero a que estén presentes en todos estos territorios y espacios que sostienen la vida. Uh-huh. Y pues para mí va de la mano, o sea, construir espacios así implicaría que tendría que estar presente para que uno se sienta libre, para que construyamos espacios de dignidad, pues tendrían que ser espacios seguros para todos y todas y todes. Uh-huh. Pero pues hay mucho que construir todavía y tejer, incluso en los desencuentros que tenemos en nuestras propias familias, uh-huh, comunidad, vecindarios, cómo hacerle frente al conflicto, frente uh-huh, al no estar de acuerdo, frente a la diversidad de quienes somos. Y entonces abre para mí otra interrogante. ¿Realmente sabemos caminar en comunidad, uh-huh, en colectividad? ¿Realmente lo hacemos? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando yo no estoy de acuerdo con algo? Uh-huh. ¿Cómo seguir abrazando y tejiendo espacios colectivos, comunitarios, de comunalidad, pero que sean espacios seguros uh-huh, para toda esta gran diversidad de quienes somos y de quienes habitamos,
sin que eso implique el silenciamiento a una minoría, ¿no? Y ahí entraría para mí también preguntas sobre la democracia, ¿no? Porque la democracia, pues van a estar siempre la mayoría, pero ¿qué pasa con esa otra minoría? Y entonces realmente para mí la pregunta está ahí. ¿Estamos construyendo comunidad y colectividad cuando hay voces que en realidad no se van a tomar en cuenta desde este otro territorio? Y entonces pienso mucho en la dignidad. Pienso mucho en cómo se construyen los espacios seguros, que tendría que estar presente incluso en estos lugares de la escena, de las artes, para que nos sintamos seguras, seguros, segures todes, todas. Sí, complejo, ¿no? Porque si bien para que se pueda dar esta situación de, uno, procesos de paz, la paz como en sí como palabra, pues sí, puede ser como un referente, ¿no? De lo que nosotros como personas queremos, pero todo este proceso que lleva, que estábamos platicando sobre ya entrar en estos procesos de paz, es un camino largo, es un camino donde se hacen estas preguntas, cuestionamientos, incluso hasta llegas a pensar, ¿vale la pena? ¿No? ¿Vale la pena? Este, pero hay algo que la misma situación en la que vives o en el mismo lugar en el que vives, te hace pensar que todo vale la pena. Mientras tú inicies con algo, todo vale la pena. Porque siempre que, por eso hablo, sí, yo reitero mucho eso de la semillita, que muchos lo han dicho, pero de verdad es válido, es válido. Quien aporta su primer semillita, es más, quien en una reunión luego dice, yo no estoy de acuerdo con, ya sembró la duda, ya sembró así como que todos dicen, así es cierto, ¿no? Entonces, Sí. todo vale la pena, pero siempre que se haga en nuestro entorno con respeto, ¿no? Aceptando las diferencias, aceptando que no todos vamos a caminar sobre, ¿no? Pero donde podamos coincidir y que le beneficie a un colectivo, yo creo que ese va a ser el mejor legado que podamos entre nosotros dejarnos. Y cuando digo colectivo no me refiero a todo un pueblo, ¿no? Pero me refiero a desde tu familia, ¿no? Me refiero hasta desde tus amistades. Me Sí. refiero, o sea, poco a poco vas haciendo estos colectivos en donde hay coincidencias y te abrazas en esas coincidencias, Qué ¿no? bello. Y luego dices, qué bueno coincidir, encontrar a alguien que por lo menos esté aquí, por lo menos en este tema coincidimos. Y ya con otros coincidimos en este tema, ¿no? Claro. Eso es lo bonito de la vida, pero creo que si lo hacemos de la mano como tú lo haces, de ya llevarlo a escena, de ya mostrarlo en un libro, porque tú ya eres, no solamente eres un artista en escena, sino que también lo haces y lo plasmas como escritora. ¿Qué más le falta a Malena por caminar? Eres activista, formaste tus dos asociaciones, estás con un equipo de trabajo, no quiero imaginarme cómo lo haces en teatro, cómo lo haces en tu libro, o sea, cómo te rodeas, porque veo que detrás de Malena también hay todo un equipo, ¿no? De compañeros, de Sí. amigos, de estas colectivas o colectivos que necesitas, para ir impulsando estos temas, para ir impulsando estas ideas. ¿Qué más nos espera de Malena? Mm, Tengo que decir que las asociaciones, una de ellas, que es IAS Oaxaca, la formó mi amiga, que es con la que colaboro, Aitza. Y bueno, ahora yo ya soy parte, ¿no?, de la asociación. Y Círculos de Paz Oaxaca sí es una, eh, es una creación mía y de otra amiga, ¿no?, Betsa. Y quizás esto que nombras, que es muy bello y muy hermoso, pienso que todos los gestos que tenemos, por pequeños que sean, esas pequeñas, sensibles acciones diarias y cotidianas que están puestas en un lugar de mirarse y mirar al otro, a la otredad, para contribuir a la misma existencia de la vida desde el mejor lugar,
son grandes gestos, ¿no? O sea, pensar que todos esos gestos que hacemos en nuestra vida sí han y siguen contribuyendo y van a seguir contribuyendo a estos mundos deseables, ¿no? Y digo estos mundos deseables que sí están mirando a las otredades, ¿no? Y creo que hablaba hace rato de celebrar estos regalos que la vida nos hace, de estos bellos momentos. Y cuando hablo de estos bellos momentos del cotidiano, hablo de pues estos pequeños actos de ternura que están presentes en la vida, ¿no? El que la amiga te recomiende, el que hagas un acto de saludar, de no juzgar, de abrazar. O sea, ¿cuántos actos están habiendo? Quien da el taco a la vecina, quien le da el ray a alguien al hospital, quien coopera para los perritos en la calle, quien salva, o sea, a los perritos, a los animalitos. Son muchísimos los actos que están presentes y que es importantísimo, imprescindible nombrarlos, reconocerlos, abrazarlos, darles su lugar, porque están ahí. Son esos los que siguen sosteniendo la vida y las resistencias, ¿no? Entonces, hay que darles más lugar a esos espacios de decir, todo esto venimos haciendo, ¿no? Todo, hablarle a la amiga, abrazarla, tantos que hay, ¿no? Que parecen mínimos, pero no son grandes gestos, ¿no? Entonces, yo no podría haber hecho un montón de pasos si no hubiera más gente haciendo un montón de pasos. Claro. ¿No? Y creo que eso habla de la colectividad y de lo que es hacer comunidad, ¿no? Somos muchas las personas haciendo un montón de gestos y de pasos que sostienen los demás pasos que seguimos construyendo, ¿no? Entonces, escribir, bailar, imaginarme cosas, ya se vuelven procesos colectivos desde que los converso con la amiga, el amigo, y digo, se me está ocurriendo esto, y se les ocurre algo más, y decimos, si hagamos esto otro, o me dan otro referente, o me dicen, mira esto, lee este libro. Desde ahí ya es algo colectivo, porque ya no solo es, y mi imaginario se construyó con otros imaginarios. Entonces hay mucha gente que es parte de todo lo que podría decir, se me está ocurriendo. No, se me está ocurriendo, sí, pero esa ocurrencia tiene que ver con construcciones de un montón de otredades, ¿no? Entonces, realmente lo que hago es una cuestión que está tejida de muchas miradas, de muchas voces, de muchas existencias y vidas, haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, más bien es un tejido, es una contribución generosa y amorosa que muchas personas están teniendo para que yo pueda hacer ciertas cosas, ¿no? Pero son muchas voces puestas ahí, ¿no? Este libro que está por publicarse es un cuento ilustrado de 3 volúmenes que se llama Andares, que justo lo ilustré con Ricardo. Pues en realidad nace de un proceso comunitario con adolescentes, ¿no? Son historias que se contaron en los encuentros y que yo las escribí. Mira. ¿No? Entonces, nace de sus vidas cotidianas con un poco de la mía. Pero son muchas voces en ese cuento, ¿no? Y ese es mi quehacer en realidad. Hablo de lo que está pasando con quienes estoy y con quien yo estoy, ¿no? Y quién estoy siendo. ¿Cómo no? De las vivencias, de lo que tú estás construyendo también, porque lo estás construyendo en estos talleres, nace ya esta historia de cuentos ahora, que tú ya lo transformas así, y que la gente pues va a tener la oportunidad de leerlo y decir, ¿cómo no? De algo que convivimos, nace un cuento. Y un cuento que
va a preservar porque lo va a leer uno y después lo puede leer otro y así va a continuar. Oye, pues muy digno lo que estás haciendo, mi querida Gracias. Malena, desde lo que expresas con tus obras de teatro comunitario, como lo que expresas también en tus libros, ahora en los cuentos, vamos a estar muy pendientes. Gracias. Y también con tu activismo. Eso sí, reconozco en ustedes como compañeras, ¿no? Del colectivo, en cada área en el que ustedes les apasiona, de verdad deseo que pues siempre les vaya bien, que encuentren eco, que en este activismo pues sepamos entre todas ir construyendo estas redes, ¿no? Que en algún momento podemos coincidir. Y qué bonito que nosotros nos tocó construir y coincidir aquí, en Nosotras en Ruta. Y pues bueno, Mm. mi querida Malena, ya para ir terminando, nos gustaría que ahora sí, ya enfocado en el tema de la asociación civil que nació en ti, porque ya traes un activismo de varios años, desde chiquita, desde joven, ¿cómo sería tu mensaje? ¿Cómo ves este tema? Que ya estás muy metida ya en este tema de todo este camino. ¿Cuál sería tu opinión con respecto a la paz? Ay, en cuanto a todo el quehacer del activismo, híjole, yo pensaría que, qué compleja pregunta me hiciste, Beatriz. No, pero em, pienso en las micropolíticas, Ujú. ¿no? Y cuando hablo de las micropolíticas, pienso en estos pequeños gestos cotidianos. Em, para mí, pensar en el activismo también tiene que ver con actos de cuidado, Ujú. ¿no? Y de cuidado, y ahí tendría que entrar el Estado, ¿no? O sea, salvaguardar la vida de las personas que defienden la tierra, el río, los bosques, la fauna, las niñeces, a las mujeres, em, a las comunidades diversas todas, ¿no? Eh, el Estado tendría que estar asegurándose que estas personas cuenten con la seguridad y Claro. cuidados necesarios. Pero como eso queda afuera, Ujú. sabemos que eso queda afuera, entonces pienso en estas micropolíticas de cómo se tejen estos espacios de cuidado propio y colectivo dentro del activismo y están en esos gestos pequeños. Eh, cómo, cómo cuidarme a mí va a implicar, por ende, hacerlo de manera colectiva, Claro. ¿no? Y es nada, es estar presente de acuerdo también a nuestras posibilidades, Ujú. ¿no? No todas las personas dentro del activismo estamos en el mismo lugar y podemos las mismas cosas, Así es. ¿no? Habrá quienes les va a tocar ir y gritar y poner el cuerpo, habrá quienes les va a tocar poner el café, hacer la comida, abrazar, escuchar. Y todos esos son actos de micropolítica y de activismo y de sostener las resistencias, ¿no? Entonces, pienso en esos actos que tendrían que estar, o más bien que es una invitación a que estén presentes y que se reconozcan y darles el espacio de reconocimiento que sí estamos haciendo, Ujú. porque sí los hacemos, porque es evidente que los hacemos porque seguimos vivas. Así es. Sí, sí, Ujú. sí. Pues qué profundo, me gustaron, me quedé con varias palabras tuyas, mi querida Malena. Yo siempre aprendo mucho de las compañeras que nos acompañan. Y el tema lo dejaste muy claro. Las resistencias siempre tienen que darse, porque si no hay resistencias, no hay democracia. Me queda muy clarito eso. Debe haber resistencias para que se pueda dar la democracia, porque la democracia es parte de un todo, de un todo de tantas diferencias que hay, pero que lo hagas con dignidad. Esta palabra, nosotros lo ocupamos mucho en nuestras comunidades, en nuestras luchas, en nuestros movimientos. La dignidad no es una palabra por sí, yo por eso entiendo mucho cuando tienes ese complejo con el tema de la paz, porque la dignidad es eso, tú como un ser humano
que vienes a este mundo sin tener todos estos colores, razas, religiones, nada. O sea, tú simplemente por el hecho de que naciste, vienes en esa total inocencia, ¿no? O sea, no te inculca nada. Tú apenas estás absorbiendo como esponja, ¿verdad? Saberes, conocimientos, pero yo creo que esa esencia que nos queda como ser humano de captar tanto lo bueno como lo malo y irlo transformando, creo que esa es nuestra capacidad de, no solo de resiliencia, eso yo lo digo, sino además de que puedas tener esta empatía con los demás y al tener esta empatía, pues da como resultado esto, entendernos, conocernos, ser nuestros maestros mutuamente de vida en esos Claro. lapsos de tiempo que nos conozcamos y simplemente respetarnos, aceptarnos, ¿no? Y empujar todas estas voces desde donde podamos. Tienes razón. Em, tú formas el activismo desde donde te toca estar. Y tal vez a algunas les toca estar al frente. Y respeto mucho a las compañeras cuando están al frente. Hay compañeras que les toca estar impulsando a las que están al frente. Hay otras que están desde acá conteniendo a las activistas. Entonces tenemos de todo un poco en el tema del activismo. Y eso es lo bonito, porque finalmente hacemos esto, colectividad. Hacemos esto, entre nosotras nos vamos empujando, nos vamos empujando. Y creo que es lo que nos merecemos como seres humanos en este mundo. Y hoy, ante toda esta situación que vivimos, yo creo que lo que tú acabas de decir es muy sabio de verdad. Y pues a todos ustedes, pues decirles que desde nosotras en Ruta, no solo compartimos la opinión de nuestras compañeras, sino Malena, de verdad, nos dejaste una gran enseñanza aquí en Nosotras en Ruta. Gracias. Así es que mutua. muchas gracias, mi querida Malena, por acompañarnos, por explicarnos también, darnos un contexto de lo que es el teatro comunitario. Aquí van a estar en las redes, aquí en las cintillas, las redes de Malena, para que la sigan, por favor. Cualquiera, jóvenes, chicos que estén interesados, Malena da talleres. Ahorita nos explicabas, ¿no? Que hiciste un recorrido casi, que te llevó no sé cuánto tiempo, pero, o sea, no estuviste en el estado, pues, ¿no? Sí, no, un mes no estuve en el estado. Sí. Estuvimos dando talleres, justo un taller que se llama Narrativa y Cuerpo, la expresión del dolor como un logro colectivo, y es un abordaje en relación al dolor, y tiene una propuesta esta manera de mirar al dolor como un logro y como un logro colectivo, que mueve al dolor de un lugar donde se le ha puesto como que desaparezca, que es malo, que hay que castigarse, cosas así, sino más bien lo pone como el dolor como un logro en cuanto a la protesta y a la denuncia. El dolor se hace presente porque denuncia y protesta algo que está siendo injusto, que está siendo transgredido. Y entonces eso habla de que hay un reconocimiento de esto otro que decíamos, de esto que sí nos hace sentido y queremos, y sabemos que eso está presente, por eso aparece el dolor, porque esto no está bien, algo que está sucediendo, ¿no? Entonces, es un taller que se llevó por diferentes estados, muy bello, que justo comparte que el dolor trasciende, ¿no? Por eso vemos todos estos movimientos sociales, ¿no? Vemos los feminicidios, las desapariciones. Estamos hablando de un dolor que está denunciando algo, ¿no? Y que requiere una respuesta y una reparación, ¿no? Hablamos de las luchas hace rato, de las comunidades, y entonces el dolor está presente y sigue estando presente hasta que justo tenga la respuesta que alcance al dolor que se ha vivido, ¿no? A eso que se ha transgredido. Entonces es un taller muy bello. Estamos dando otro taller que es en línea, que se llama Cartografías de la Ternura, politizar el dolor y abrazar su sabiduría. Y tenemos otros talleres como de movimiento libre, de expresión corporal, de escritura, también sobre cuidados, ¿no? Para diferentes colectivas, comunidades, de teatro,
Son varios, son muchos los que tenemos para diferentes edades. Y tenemos también el de círculos de paz para quienes necesitan como docentes, Sí, ¿no? sí. O sea, que es más bien una metodología de diálogo y escucha, ¿no? Ujú, De resolución de conflictos y demás. ujú. Entonces son muchos los talleres, son muchas las propuestas que van naciendo cada año, se van cambiando, ¿no? Podría decir como eso, ¿no? En nuestras redes podrían ver lo que sale, lo que promovemos. Sí, sí, sí. Ajá. Eso. Entonces, pues sigan por favor a Malena, compartan lo que está haciendo porque a muchos otros jóvenes, niños les puede interesar, y pues decirles a ustedes que aquí van a estar en la cintilla las redes de mi querida Malena y también la de nosotros. Así es que los invito a que se suscriban y que nos sigan apoyando en esta tercera temporada. Así es que por ahora nos despedimos. Muchas gracias, mi querida Malena. Muchísimas gracias. Muy enriquecedor a tu plática, de verdad. Gracias. Gracias, mi querida Malena. Y pues con esta nos despedimos. Nos vemos a la próxima, amigos y amigas. Adiós.